Y el título de la carta, Danos hoy el agua de cada día, ya seguramente les hace eco de una frase del Padre Nuestro. Porque siento que el pan de cada día, el alimento vital para el sustento de las personas, en el agua se refleja y va más allá de las personas. Es como un clamor a Dios para que el pan, pero también el agua, sea para todos. Esto da a entender que en este momento no es para todos. De hecho, no es casualidad de que haya millones de personas que mueren solamente por falta de agua en el mundo o por agua contaminada. Esta realidad llevaba a plantear represas sí o represas no en la Patagonia. Pero para entrar en el tema era importante ver por qué es importante este tema hoy. ¿Y por qué en la Patagonia, una región siempre abandonada, insignificante para la historia y para la vida, la economía del país, una región postergada permanentemente, una región donde nadie se interesa por la Patagonia? Y de repente en estos últimos años uno ve que hay gente de todo el mundo quiere decir todo el mundo, comprando tierras en la Patagonia. ¿Será casualidad? Uno ve gente de Malasia, de Brasil, de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, de Argentina, de todas partes, y de Chile también. Entonces uno dice, ¿a qué se debe tanto interés en estos años en la Patagonia? Que en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay se esté militarizando esa zona no es casualidad. Aunque algunos digan que es por frenar el narcotráfico que hay entre las fronteras de esos países, no es tan así. Esa es una excusa para proteger el famoso acuífero Guaraní. Hay una reserva de agua subterránea inmensa. Entonces que Benetton compre 1 millón de hectáreas de terreno en la Patagonia Argentina no es casualidad. Al hablar de realidad es importante reconocer lo que dicen los obispos de América Latina, que estamos en una nueva época de la humanidad. Como para darnos cuenta que vivir hoy en Chile, pero en el mundo, vivimos en una situación que nos hace estar en una nueva época de la humanidad, que no es solo un dato histórico, sino que es una actitud, una mentalidad, un pensamiento, una realidad que afecta todo nuestro ser, todas nuestras relaciones, todas nuestras comunicaciones, todo nuestro dinamismo. Es una nueva cultura. Como han habido épocas en la historia, la Edad Media, la Edad del Fierro y no sé qué, hoy estamos forjando y ya estamos en una nueva época de la humanidad. Por lo tanto, si buscamos soluciones a esta época de la humanidad, soluciones del pasado, seguiremos en el pasado, sin responder adecuadamente, también en lo religioso, ¿no? Sin responder adecuadamente a los desafíos del presente y del futuro, sobre todo. Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenas tardes. Como siempre, una gran alegría estar con ustedes. Hoy día comentando un tema muy especial con doña Sara Larraín Ruiz Tagle, ecologista y política chilena, ¿no es cierto? Y además directora de Chile Sustentable. Buenas tardes, Sara, una alegría que estés con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sara, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que es esto del Chile Sustentable? ¿De qué a qué nos remite? Bueno, somos un grupo de ciudadanos que hemos conformado desde el año 97 una organización ciudadana de interés público que se trata de los temas que son importantes para todos y hemos trabajado principalmente en mejorar las condiciones para que Chile, desde un modelo de desarrollo que nosotros reconocemos hoy día que es inequitativo en lo social, insustentable en lo ambiental
y bastante poco democrático en lo político, podamos avanzar hacia un país con esos tres elementos con mejores perfiles, o sea, más justo, más ambientalmente sustentable y más democrático, y principalmente donde la convivencia entre los chilenos esté basada en los derechos y en la igualdad y no en el poder y en el dinero, que es lo que ocurre hoy día en este país. Hace tiempo atrás, Monseñor Infanti, obispo de Aysén, hizo unas declaraciones en relación al tema del agua. Esto trajo mucho revuelo y Monseñor Gaspar, ¿no es cierto?, también obispo de Copiapó, también hizo mención al mismo tema en una carta pastoral. Yo sé que muchos de nuestros hermanos que nos están viendo hoy a través de las pantallas de UCB Televisión dirán, bueno, ¿de qué es lo que es este problema del agua? ¿Cuál ha sido la reacción de ustedes frente a, o la opinión de ustedes frente a la carta de los obispos? Bueno, nosotros creemos que tanto Luis Infanti como el obispo de Copiapó, don Gaspar Quintana, han sido realmente los anunciadores, como se llaman ustedes en el lenguaje católico, los apóstoles, los anunciadores de una verdad y de un problema que atraviesa y que tiene hoy día absolutamente tensionado a Chile. Chile hoy día está inundado por conflictos por el agua. Nosotros particularmente hemos hecho estudios y hemos trabajado con comunidades en todo el país. Si nosotros vemos un mapa de Chile, tenemos que los conflictos por el agua en Chile están desde Arica hasta la misma Patagonia, en la región de Aysén. Y la verdad, en cada una de esas comunidades hay pueblos y familias que sufren problemas de escasez, problemas de dificultades de agua de buena calidad para bebida, sufren problemas de agua para la producción de alimentos, o incluso en la zona de Aysén, por ejemplo, tenemos ríos que son propiedad de una empresa y que los campesinos que viven en la orilla del río no pueden sacar agua porque simplemente es propiedad de la empresa y la Dirección General de Agua, que es el organismo del gobierno, les niega el derecho de agua legalmente. Pueden sacar un poco para la bebida de los animales, pero les niega la propiedad legal de un derecho para tener la seguridad porque resulta que es de una empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Particularmente en el caso de Monseñor Infanti, él se tiene que enfrentar a una situación gravísima que ocurre en Chile, que es el monopolio de los derechos de agua, que afecta enormemente el desarrollo local. Particularmente en Aysén, la empresa Endesa, en momentos en que era una empresa pública, tenía la propiedad de los derechos de agua que están definidos como bienes nacionales de uso público, es decir, de todos los chilenos. Cuando se privatiza esta compañía, se privatiza con los derechos de agua, y en ese momento, en los últimos meses del gobierno militar, solicita como compañía privada, pero chilena, pero ya privada, solicita el saldo de los derechos de agua y entre enero y marzo del 89 le dan esos derechos de agua, con lo que constituye prácticamente la propiedad completa de las aguas de los ríos Pascua y Báquer. Y obviamente cuando viene el proyecto de Hidroaysén, en el cual se junta esta empresa Endesa, que a estas alturas ya no es de los privados chilenos, sino que es de los privados italianos, porque los privados chilenos los vendieron a los privados españoles y los privados españoles los vendieron a los privados italianos, y si en el futuro les interesa a la empresa a los alemanes, será a los alemanes. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra el obispo Infanti? Se empieza con una situación en el cual un interés absolutamente extraño a los intereses de Chile y a los intereses de la región de Aysén plantean que van a utilizar esta agua para un proyecto que es absolutamente va en dirección contraria a los planes y la estrategia de desarrollo regional en la cual trabajó Aysén durante 4 o 5 años, que está escrita y donde hubo un consenso general de la sociedad de Aysén para ir en esa vía del desarrollo. Y aquí resulta que, porque una empresa tiene los derechos de agua de 2 ríos, tira el desarrollo de la región de Aysén en otra dirección contraria a lo que quería la población. Entonces, la carta pastoral del obispo Infanti nos vuelve al origen a recordar de que las aguas son dones
de la creación, son dones de la naturaleza. En general, en el 80% de las constituciones de los estados están reconocidas como bienes nacionales de uso público, y resulta que en Chile estamos viviendo una situación donde esto primero se apropia, se transforma en una mercancía y posteriormente se la utiliza en contra de la comunidad y del territorio. Además, si no me equivoco, hace muy poco fue declarado esto como un derecho humano, el tema al acceso al agua. Por eso digo yo que tanto Gaspar Quintana como Infanti son anunciadores, son profetas de un marco jurídico basado en los derechos, porque la Carta Pastoral es del año 2008. Naciones Unidas solamente el año 2010 declara el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano fundamental, que se viene a sumar a la Declaración de Derechos Humanos del año 1945. Y por eso ellos van antes porque entienden de que se está dando un problema vinculado a los dones y bienes comunes y un problema vinculado a los derechos de las personas y sus territorios, en los territorios donde a ellos les tocó ejercer la labor pastoral. Ahora, Gaspar Quintana vive exactamente lo mismo en relación al proyecto Pascualama y la destrucción de los glaciares. Y él también responde a la inquietud, particularmente de los campesinos de la zona de Alto del Carmen, pero también de las comunidades indígenas guascualtinas, en cuyo territorio se pretende desarrollar Pascualama y donde claramente el proyecto incluía la destrucción de los glaciares que, de destruirse, no entregan agua a los ríos y por lo tanto quedaba toda la comunidad y particularmente toda el área agrícola del Valle del Huasco con una incertidumbre en relación a la provisión de agua grave. Sara, yo tengo aquí unos datos de las Naciones Unidas que dice que 900 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. Más de 2.600 millones carecen de condiciones más básicas de saneamiento. Y además, 1,5 millones de niños menores de 5 años mueren cada año por enfermedades relacionadas con esta falta de servicio. Cuando tú me dices que el 90% de las aguas de Chile que están dentro de nuestro territorio le pertenecen a un país extranjero como Italia y que esto ha sido llevado y manejado a través de mercancía en el fondo, ¿a qué nos enfrentamos como país? Porque la gente podrá decir, bueno, ¿qué problema me puede traer esto si yo veo agua por todas partes? Pero en un corto plazo vemos que esto se podría transformar en un conflicto muy serio a nivel no solamente nacional, sino que a nivel mundial, y que ha llevado a esta situación. Bueno, la cifra que tú señalas de Naciones Unidas es lo que da origen primero a lo que es la agenda de los objetivos del milenio. Naciones Unidas plantea claramente que uno de los grandes desafíos de la agenda de la comunidad internacional es el acceso al agua potable y al saneamiento. ¿Por qué? Hoy día a nivel mundial el agua de mala calidad es la primera causa de muerte de adultos, niños, etcétera, etcétera. Es decir, hoy día muere más gente en el mundo por falta de agua y por agua de mala calidad. Y por lo tanto, este es un desafío ético y político fundamental de la comunidad internacional. Y son esos datos los que, junto con la sociedad civil y junto con elementos como la Carta Pastoral, pero no solamente Infanti, Aparecida también es una Carta Pastoral que se refiere a aquello, es todos estos elementos más una tremenda movilización de todos los países que logra finalmente que después de una presentación del gobierno de Bolivia en el Consejo General de Naciones Unidas, el año 2009, un año después hay una votación no unánime, hay países que se abstuvieron, pero en fin, Chile votó a favor de que el agua fuera establecido como un derecho humano fundamental. ¿Qué es lo que es importante en eso? En que no le van a decir, oiga, usted no está cumpliendo esto, pero al menos cada uno de los países desde ahora tiene que informar al sistema de Naciones Unidas. ¿A quién abastece? ¿Dónde están las aguas? ¿Cuál es la calidad? Y ahí viene la pregunta que tú señalabas. Resulta una tremenda contradicción de que hoy día haya un derecho humano establecido y tengamos empresas como Endesa, que hoy día es de Enel Italia, que tiene el 81% de los derechos de agua consultivos bajo su propiedad. O
que el Ontario Teacher Pension Fund de Canadá tenga el 60% de los derechos de agua consumtivos del sector sanitario. No es posible que un elemento que está vinculado a un derecho humano sea una mercancía transnacional. ¿Por qué? Porque al ser una propiedad transnacional no le deja ninguna posibilidad que los estados puedan gestionar los recursos en respuesta a las necesidades de la población. Pero, entonces es una tremenda limitación política. Claro, ahora, ¿qué ha hecho que el Estado chileno, por ejemplo, no haya entrado en la administración de las aguas, que son nuestras, y que hayan tenido que ser inversionistas extranjeros que vienen en el fondo a mercantilizar el agua, y que también hay, si yo no me informaba, en el norte, en la zona norte, no sé si Antofagasta, en uno de estas regiones, está el agua más cara de Chile, que hace que a nivel de todo el territorio nacional haya sectores en que el agua es más barata y en sectores que el agua es más cara. Bueno, lo que ocurre en el caso de Chile y por lo tanto, por lo cual es el lunar a nivel mundial, es que durante el periodo militar se cambian las leyes, las reglas del juego. Se cambian en un momento donde no existe ni participación política y tampoco existe Congreso Nacional. Y en esa época nosotros tenemos una nueva regla, un nuevo código de agua, que es el código del año 81, que primero separa la tierra de las aguas con el objeto de dejar el agua como un elemento independiente de la tierra, particularmente para la provisión minera, de la industria, etc. Y es en ese momento donde empieza, digamos, este proceso, yo diría más masivo, de privatización de las aguas, donde en este momento lo que tenemos, y tal como tú lo has señalado, tenemos el agua particularmente en una situación mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria privada, y donde el Estado no tiene la posibilidad, dado el marco jurídico, de recuperar agua para entregarla a los sectores que lo necesitan. Hoy día tenemos comunidades rurales como San Pedro y Melipilla, donde la gente no tiene agua. Tenemos localidades en la sexta región, en la séptima, donde los municipios están proveyendo a la gente por meses, por años, de agua para tomar con camiones aljibe, y eso no significa un cumplimiento, digamos, de lo que el Estado debiera proveer a la sociedad. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón es que los estados y los gobiernos de la transición democrática han conservado este Código de Aguas de 1981, o sea, que se escribió entre cuatro paredes porque no había Congreso, claro, y no se discutió democráticamente. Entonces, tú puedes entender a quién sirve una cosa que no es discutida democráticamente. Claro. Ahora, uno se pregunta frente a esta realidad. Estados Unidos, por ejemplo, administra su agua el Estado. Un 80-90% el claro, Estado es manejada públicamente. En Alemania me parece igual. ¿Qué ha hecho que Chile, que en el fondo copia el sistema neoliberalista de Estados Unidos, y ya estando en democracia, no haya tenido la fuerza de voluntad para cambiar los reglones, digamos, de la política actual? ¿No hay voluntad política en el país? ¿O aquellos que sencillamente apelaron por el tema de la ambientalista, se quedaron sentados en sus banquillos, ¿no es cierto?, adormecidos, sin alzar la voz? O sea, ¿qué pasa? Porque aquí hay mucha gente que cuando sale el tema ambientalista y cuando sale el tema de este tipo como el agua, ¿no es cierto?, salen a la palestra y hacen pantalla. Pero resulta que cuando hay que tener fuerza de voluntad para cambiar la ley, nadie se pone de acuerdo. Y no solamente en este tema político, sino que en otros temas también sociales. Bueno, yo creo que tenemos que ser muy justos y muy honestos y ajustados en este tema. Primero, tenemos este código en un momento donde no había participación política y no había Congreso Nacional. Por lo tanto, el código fue escrito por un grupo pequeño de personas y fue decretado sin discusión democrática alguna. Cuando las cosas son discutidas sin democracia, nosotros sabemos que no representan el interés de todos. Sí, ¿qué es lo que ocurre con la transición? Ya llevamos ¿cuántos años? ¿Qué es lo que ocurre con la transición? Durante el gobierno de Aylwin, inmediatamente se plantea una reforma al Código de Agua. Es algo que era urgente en esa época.
¿Qué es lo que ocurre? Se tramita durante 13 años en el Congreso Nacional. Y tenemos el año 2005 una reforma de lo que pudo negociarse dentro del sistema binominal, que también distorsiona la representatividad popular. No es representativa, es una máquina que maneja dos fuerzas y que le entrega, digamos, mayoría a sectores que no la tienen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hubo esta primera reforma del Código de Agua en un ámbito político donde tenemos más de 10 propuestas y mociones parlamentarias de reformas constitucionales y reformas legales. Logró una, pero se logró una en el cual solamente se tiene que explicar para qué se va a necesitar el agua, pero se sigue privatizando. Claro, pero es que ¿Y qué es lo que, espérate, ¿y qué es lo que ocurre ya cuando simplemente estos conflictos están ya aquí y se aproxima una próxima elección, el año 2005? Hay una serie de conversas y dice, sí, vamos a establecer, vamos a llevar adelante una reforma, no sabemos si es legal o constitucional, pasan las elecciones, no pasa nada. ¿Y qué es lo que ocurre a fines del gobierno Bachelet? Como ya esto estaba peor que el año 2005, un poco como los pingüinos, ¿no es cierto?, sale desde el gobierno una reforma constitucional. Pero ¿cuándo sale la reforma constitucional? Sale el 1 o el 2 de enero del año 2010, es decir, 2 meses antes que hubiera el cambio de gobierno. Entonces, no se alcanzó, se llegó al Congreso, se aprobó en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, logramos que se aprobara en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, pero llegó marzo, el cambio de gobierno, y este gobierno señaló que no le interesaba esa reforma. O sea, en el fondo, desde que llegó la democracia a este país hasta el 2011, no ha habido conciencia y no ha habido conciencia política ni tampoco disposición política. Ha habido conciencia política, no mayoritaria, pero suficiente, y no ha habido yo diría, una respuesta a la altura del Ejecutivo, porque desgraciadamente los gobiernos de la concertación se autocensuraron de enviar una reforma al Congreso pensando que la iban a perder. Y por lo tanto pagaron el costo político de demostrar de que no estaban interesados en la transformación. Sí, pero también la concertación por mucho tiempo fue también mayoría y tampoco vemos que ha habido voluntad de, o sea, aquí hay intereses. Se tramitó, como te digo, seamos justos y honestos, se tramitó durante 13 años un proyecto de reforma del Código de Agua, no constitucional, un proyecto de reforma del Código de Agua que terminó en una reforma muy frágil, que como te digo, seguía lo mismo, pero por lo menos tú tenías que indicar para qué necesitabas el agua y tenías que dejar un caudal ecológico. Esos son los grandes cambios de esa ley. Sara, mira, yo no quiero terminar el programa sin que tú nos hables sobre esto. Tengo aquí en mis manos este libro que está por lanzarse, sino para marzo. Así está es. el lanzamiento preparado, ¿no es cierto?, que lleva por título Glaciares Andinos, Recursos Hídricos y Cambios Climáticos. Cuéntanos un poquito, ¿por qué hablar sobre los glaciares? ¿Qué está sucediendo con el tema de los glaciares en Chile? Bueno, está súper vinculada a la batalla Pascualama, donde estuvo y está muy involucrado la acción profética de Gaspar Quintana. Nos dimos cuenta que no solamente en Pascualama se iban a destruir los glaciares, sino que nos dimos cuenta que Codelco, en Andina, acá en la cuenca de la Concagua, estaba destruyendo glaciares, que Pelambres, del grupo Luxic en la cuenca del río Choapa, estaba destruyendo glaciares, y que eso significaba que los ríos estaban teniendo menos agua porque estaba disminuyendo la capacidad de carga de los glaciares en la cabecera de la cordillera. Perdón, yo quiero que justamente ahí vamos a cortar el tema técnico. La gente se conforma con el agua que sale de la llave. Pero que el agua de la llave viene... Claro, ¿qué significa justamente que un río tenga menos caudal producto de la destrucción de los glaciares? Significa que, primero, por el calentamiento global, que va aumentando la temperatura del planeta y reduciendo las precipitaciones, pero también reduciendo la capacidad de nieve, tenemos una reducción de glaciares o derretimiento por este aumento de temperatura, pero tenemos una destrucción de glaciares porque la minería está entrando a destruir en el área de los glaciares. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en el invierno no tenemos problemas porque llueve, pero en el verano, ¿quién es el que recarga los ríos de Chile? Entre la cordillera alta y la costa.
la nieve que queda y el glaciar que se va derritiendo, porque en el verano no llueve, pero los ríos siguen con agua. Entonces, los glaciares son, yo diría que los padres del agua. Particularmente entregan este líquido cuando la estación no lo está dando, y es por eso que provee seguridad hídrica para el abastecimiento de la población humana, pero también para el riego de los cultivos que en su mayoría son regados en verano y maduran en otoño. Entonces, los países andinos que tenemos montañas, no solamente Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, dependemos de esta agua almacenada, que es un regalo de la creación, porque no hicimos un embalse para tener esa agua, sino que son embalses congelados que nos proveyó la creación, y son ellos los que nos están dando la recarga de todos los ríos que hoy día tenemos en la zona andina. Por lo tanto, conservar los glaciares simplemente es absolutamente estratégico para conservar la seguridad de que vamos a tener agua para tomar y agua para la producción de alimentos. Sara, una pregunta, que ya el tiempo se nos está acabando, ¿no es cierto? Una pregunta corta y precisa, la respuesta. ¿Tú crees que este mercantilismo del agua es un interés de unos pocos en desmedro de muchos? Bueno, ocurre lo mismo que en otros sectores en Chile. Desgraciadamente el agua hoy día es un bien de mercado. Hoy día está abierto a la especulación, al mercado del agua. Hoy día la transacción de agua se hace en el mercado del agua. Y lo grave que tú tienes es que si tú no tienes plata, no tienes posibilidad de tener agua. Hoy día en la zona de Copiapó, por ejemplo, que es donde estamos con mayor cantidad de conflicto, los agricultores están vendiendo el agua a las mineras, que tienen mayor capacidad de pago, y si el Estado hoy día no dice, oye, dejemos tanta cantidad para bebida humana y tanta cantidad para producción de alimentos, las mineras se pueden comprar todo el agua, porque hoy día es solamente un bien de mercado. Entonces, es por eso que vemos que es grave la ausencia de política pública. Porque si no hay política pública, el sector minero, con el precio del cobre que tenemos, se va terminando comprando todo el agua del país porque necesita para el proceso minero, y así muere la agricultura. Tenemos enormes dificultades sanitarias porque la gente no tiene agua de buena calidad para tomar, y por lo tanto estamos en una crisis de gobernabilidad del agua porque no hay un marco jurídico adecuado que genere una disposición de este don de la naturaleza para la provisión de la salud y de la vida. Sara, yo quiero agradecerte el que hayas compartido con nosotros el maravilloso trabajo que está haciendo esta Fundación Chile Sustentable, que también abra conciencia a todos nuestros televidentes de este elemento vital para nuestra vida, para nuestro sustento humano, que es el agua, y que, como bien tú lo decías y lo dicen los obispos, ha sido un regalo gratuito de parte de la creación, de parte de la providencia de Dios. Quiero terminar este programa trayendo en alusión al Papa Benedicto XVI en un discurso en tema de la ecología. Él dice, si el hombre quiere lograr la paz, tiene que cuidar la naturaleza. Y eso es una cosa vital. Queridos hermanos, los invito entonces a crear conciencia en ustedes, pero también en los más pequeños, a cuidar el medio ambiente. Si Dios quiere, nos encontramos en un próximo programa este próximo domingo. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias.